para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Como siempre nos sentimos contentos, dichosos, agradables de permitirnos estar con ustedes en su hogar. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y hoy vamos a tratar un tema para los hijos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cuando el hijo cuida de sus padres. Y vamos a tomar esto, vamos a descubrir lo que nos dice la palabra de Dios en su lectura. Vamos a descubrir cuál es el plan de Dios e incluso vamos a descubrir las promesas que Dios nos hace a nosotros los hijos cuando realmente cuidamos a nuestros padres en un momento determinado. Así que de eso se trata el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen ya sea a través de la radio, a través de los medios digitales, de todos los medios que tiene la radio para distribuirse a través de todos los diferentes canales, y donde estén, pues les agradecemos su sintonía. Primero lo primero, vamos a hacer una oración, vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor y vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos dé el entendimiento que necesitamos para ir paso a paso entendiendo, valga la redundancia, los mensajes que el Señor nos va poniendo en el día a día. Así que me pido, donde estén, me acompañen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y alabado seas eternamente. Hoy te damos primero gracias, gracias que nos permites estar en sintonía de nuevo con todos ustedes. Te damos gracias que nos permitiste amanecer hoy. Te damos gracias que en el día a día siempre estás con nosotros acompañándonos. Y hoy queremos pedir especialmente al Espíritu Santo para que se derrame en todos los que me están escuchando, para que se derrame en todos nosotros, para que podamos hacer vida lo que tú nos dices en tu palabra, para que podamos entender lo que tú quieres de nosotros y que para que podamos entregarnos, como tú nos dijiste, nuestra misión es difundir tu palabra y honrarte. Nuestra misión como seres humanos aquí es poder entender lo que tú quieres en el día a día y hacerlo vida. Así que, mi Señor, te invocamos al Espíritu Santo para que te derrame sobre todos nosotros, para que podamos entender y para que podamos bajar al corazón todas las cosas que día a día tú nos enseñas. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, y a ti, mamita María, y a ti, papito San José, que siempre están pendientes de todas nosotras. Tu mamita intercediendo ante tu Hijo, dándote cuenta de todas nuestras necesidades, y a ti, papito San José, en tu silencio que siempre ves y actúas. También pedimos intercesión para con este programa, para con nuestros hermanos que nos están escuchando y que puedan hacer vida lo que hoy vamos a decir. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y venerada seas, mamita María. Bendito y venerado seas, papito San José. Amén y amén. Bueno, entonces hoy el tema, como les dijimos, cuando el hijo cuida de sus padres. ¿De qué se va a tratar esto? Miren, fíjense que hemos estado leyendo mucho con Mirna acerca del cuidado de las personas mayores. Y nos hemos dado cuenta que a veces nosotros como hijos tenemos bastantes vacíos. Quizás probablemente porque no entendemos o quizás no nos hemos dado cuenta de cuál es realmente nuestra misión en ese momento de la vida para nuestros padres. Y encontramos en un libro que leímos lo que decía, nos llamó la atención, se los quiero leer literalmente, dice: lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo está ahí para él, que su hijo esté ahí para él. A veces ese momento de su vida es cuando ya empieza a ser una falta de habilidad, cuando ya hay poca rapidez para responder algo.
Los que tienen los padres ya mayores, ya viejitos, se han dado cuenta de que a veces cuando los vamos a ver nos repiten una y otra vez la misma historia. Ya se dan cuenta de que en el día a día ellos sienten un montón de necesidades. Hay hechos tan simples y tan sencillos como por ejemplo el hecho de subir las gradas al segundo nivel. Si uno tiene casa de segundo nivel, es bien dificultoso para ellos. Y los problemas se dan incluso aún más cuando hay una pareja que ha vivido todo el tiempo juntos y de repente uno de ellos se duerme y va a los brazos del Señor. El otro que queda a veces necesita mucho acompañamiento, a veces necesita sentirse amado, a veces necesita saber que alguien está pendiente de él. Y ahí es donde nosotros como hijos tenemos que empezar a cumplir ese rol, a cumplir ese rol que tenemos que hacer por el amor que ellos mismos nos han entregado. El amor que a lo largo de toda una vida ellos nos cuidaron, nos vieron cuando nacimos, nos tomaron de la mano, nos llevaron de un lado para otro, estuvieron pendientes de nosotros, nos dieron algunos estudios, otros alguna carrera, lo que sea. Pero nos dieron lo que ellos podían darnos en su momento determinado, nos dieron sobre todo amor. Esta situación es normal, es común, pero lastimosamente, y como hablábamos con Mirna la semana pasada, estábamos hablando mucho de esto, y a veces veíamos de que la sociedad hoy en día, como estamos en la época de lo descartable, incluso las relaciones de familia y dentro de estas las relaciones con los padres, está llegando a ese nivel, al hecho de ser descartable. ¿A qué me refiero con hecho de ser descartable? Bueno, hoy la sociedad de hoy en día nos vende que cuando algo se arruina simplemente lo boto. Nosotros, por ejemplo, con Mirna veníamos de una época donde si se nos arruinaba algo, tratamos de ver cómo lo reparábamos. Recuerdo todavía de que cuando se le arruinaba el zapato a uno, lo iba, digamos, a que se lo cosieran. Las pelotas de fútbol, por ejemplo, que nosotros teníamos, en esa época, si se nos arruinaba una, se nos empezaba a descoser, sabíamos hasta cómo coserla y todo eso. Y tratábamos de conservar las cosas. Los televisores, cuando se nos arruinaban, por ejemplo, los mandábamos a reparar. Y así poco a poco. Hay mucha gente que todavía tiene esta costumbre, pero la inmensa mayoría, incluso nuestros jóvenes hoy en día, esa costumbre ya no la tienen. Hoy la costumbre es: se me arruinó, lo boto y compro otra cosa nueva. Es la época de lo desechable. Lastimosamente, esta época de lo desechable ha pasado a formar parte de nuestra vida. Entonces a veces vemos como bien natural nosotros cuando, por ejemplo, tenemos alguna dificultad con algo, simplemente nos olvidamos, y por eso es que también las relaciones de parejas no están durando mucho tiempo hoy en día, porque a veces cuando no nos llenan lo que nosotros esperamos o no tenemos la expectativa que nosotros quisiéramos con esta persona, simple y sencillamente tomamos la actitud que estamos tomando como toda la sociedad y lo desechamos. Entonces este programa de hoy en día viene precisamente para eso, para que nosotros tomemos conciencia como hijos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones y cuál debe ser nuestra relación, nuestro amor, el amor que nuestros padres nos dieron, cómo lo vamos a redundar al amor que nos dieron luego cuando ellos estén en la vejez de nosotros como hijos. Hay una lectura que vamos a tomar para empezar a desarrollar esto. Vamos a tomar dos lecturas de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5. La primera lectura que vamos a tomar de la primera carta de Timoteo en el capítulo 5 va a ser en el versículo 4. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios para que nos vaya orientando un poco más al respecto. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cumplir los deberes primero con nuestra propia familia y con nuestros padres. Eso nos llama la palabra de Dios y nos dice que eso es lo correcto, nos dice que eso es lo adecuado, nos dice que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Fíjense que en la familia como tal, nuestra familia, a lo largo de la historia hay como, podemos decir, hay como una ruptura de roles, llamémosle así le llaman los psicólogos un poco esto. Y es donde poco a poco las edades se van como acumulando, las edades se van trasponiendo, digamos.
Es el orden natural y este orden a veces no tiene sentido. Y es por eso es que cuando el hijo llega a convertirse, como hemos dicho, padre de sus padres. ¿Por qué? Porque conforme los padres van creciendo, van llegando a una edad más adulta, los hijos como tales, también ellos van creciendo. Pero las aptitudes de los hijos, las aptitudes de los padres como tal, a veces van disminuyendo por la misma naturaleza de la vida. Cuando hay personas que tienen a sus papás ya adultos, cuando hay personas que tienen a sus papás ya grandes, ya en edad avanzada, se empiezan a dar cuenta de que aquellos papás ya no son los mismos de antes. Ya sus facultades se han ido perdiendo, han ido desapareciendo por la misma naturaleza de la vida. ¿De qué podemos estar hablando? Podemos estar hablando de que cuando, por ejemplo, el padre se hace mayor, la madre se hace mayor, comienza a caminar a veces despacio, a veces comienza a caminar como que anda así en neblinas, se vuelve lento, nos volvemos imprecisos, nos volvemos indecisos en nuestra vida. Tal vez aquellos padres que eran bien decididos para hacer sus cosas, conforme va pasando el tiempo, se vuelven así como más temerosos de la vida, se vuelven así como más, más con miedo de las cosas que le van a pasar. Y es cuando nosotros como hijos deberíamos de tomar aquella actitud de tomarlos con fuerza de la mano, porque en ese momento probablemente es cuando ellos ya no quieren estar solos. Y esa vez cuando el padre, que una vez fue firme, que una vez fue como el orientador, la orientadora de la casa, se va debilitando. Y a veces toma aliento, a veces le toca respirar hasta 2 veces para levantarse de su silla, para levantarse de su cama. Díganme si no han sentido esto alguna vez en su vida, ustedes que tienen a padres ya mayores o que tienen abuelitos ya mayores. Eso pasa constantemente. Entonces, ¿pero qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos dice que tenemos que hacer lo correcto ante Dios. Tenemos que hacer lo correcto ante la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un rol. Debemos de tener un rol, pero tenemos que darnos cuenta realmente de ese rol. Hay mucha gente que lo hace, hay muchos hijos que lo hacen. Parte de lo que estamos hablando también con Mirna sobre esto es que ella por su profesión y cuando hay papás enfermos, madres enfermas que llegan a los hospitales, a veces se da cuenta de que generalmente de los hijos probablemente uno es el que siempre está atento y otros se desentienden por eso. Hay muchos testimonios que hemos oído a lo largo de mucho tiempo donde en las familias está el hijo que se dedica por completo a atender a su papá, a su mamá en su vejez. Y están los otros hijos que únicamente proveen, pero no le dan compañía. Están los hijos que dicen, bueno, yo voy a dar esto, yo voy a dar lo otro y todo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño como personas. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a faltar quisiéramos que estuviéramos ahí y hasta entonces nos damos cuenta del tiempo que realmente nosotros hemos perdido porque no hemos acompañado a nuestros padres en todo esto. Entonces, en esa etapa de la vida, en esa etapa de cuando el papá o la mamá que en otro tiempo hacían los mandados, eran ordenados, probablemente hoy solo suspiran, probablemente hoy solo buscan dónde está la puerta, la ventana y miran todo lejos. En esos momentos es cuando necesitamos que estén ahí. Es cuando uno de los padres, por ejemplo, que antes estaba dispuesto, estaba atento a todo, hoy hasta para trabajar se le dificulta, hasta para ponerse la propia ropa. Ya no se acuerda de los medicamentos, por ejemplo, que tiene que tomar. Y entonces ahí es donde nosotros como hijos vamos a tener que hacer no más que somos responsables y nos vamos a volver responsables de esa vida, aquella vida que nos engendró, aquella vida que en algún momento de nuestra vida nos dio la luz y nos orientó. Y vamos a tener que acompañarlos para que cuando ellos pasen a las manos del Señor, pues lo hagan de la mejor forma y de una forma más atenta. Entonces, este es el punto de partida que nosotros hemos tomado. A partir de esto, y hemos visto en la palabra del Señor,
lo que nos dice. Lo que nos dice que nosotros como hijos tenemos los deberes. Nosotros como hijos, nosotros como deberes, nuestra familia y sobre todo nuestros padres. Y nos llama a hacer lo correcto ante el Señor. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y vamos a retornar retomando otra lectura siempre de la primera carta de Timoteo en el capítulo 5, donde vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor sobre el cuidado de nuestros padres. Entonces nos vamos a una pausa ahorita y ya regresamos. Solo habría que mover ese micrófono o hacerlo para allá porque ahí sale en cuadro. Todavía se logra ver en la esquina. Ahí sí, ya no. A ver si ya está el cafecito. El derecho zurdo. Vale, ahí está. ¿Lo ahí? Rico va. Y hágale así un poquito, la casa se ve cabal. Cabal, ahí. Justo. Para terminar de despertarlo. Somos Radio San José, 930 AM y www.radiosanjose.org.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de un tema que hemos llamado Cuando el hijo cuida de sus padres. Si oyen al fondo hay un poquito de ruido, es que estamos remodelando la cabina. O sea, la estamos haciendo para que nos escuche mejor y para que tengamos un sonido más nítido, como decimos, ¿verdad? Les pedimos que nos llamen el WhatsApp 76101010 para que podamos compartir con ustedes que nos escuchan, o a la cabina al 2298-5673, que es el teléfono de la cabina de Radio San José, donde nos pueden hacer las preguntas que crean convenientes y así nos ayudan también a desarrollar este programa. Entonces hemos visto la lectura de la primera carta de Timoteo en el capítulo 5, versículo 4, donde nos dice el Señor en su palabra que nosotros tenemos deberes de cumplir y que tenemos que ayudar a nuestros padres. Ese es uno de los deberes que tenemos que hacer en nuestra vida. Y nos dice también que eso es lo correcto ante Dios. Pero sigamos leyendo siempre en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Dice: quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una advertencia que nos hace el Señor en su palabra. Si no nos preocupamos de los nuestros, si no nos preocupamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, es como que hayamos renegado de la fe. Somos peores que aquellas personas que no creen. ¿Y quiénes son los que no creen? Aquellos que viven alejados de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros en un momento determinado vamos nosotros hacia la vida eterna, vamos hacia los brazos del Señor, nos dormimos? Dice en una reflexión, nosotros escuchábamos que lo que hace el Señor es que nos va a respetar eternamente lo que nosotros decidimos hacer. Si nosotros decidimos eternamente vivir alejados del Señor, el Señor va a respetar esa decisión de nosotros que tomamos en esta vida y vamos a vivir eternamente alejados del Señor. Así que ahí está. O sea, la palabra del Señor es clara. Tenemos que preocuparnos adecuadamente. Tenemos que estar ahí pendiente de todo ello. Fíjense que, como hemos dicho en este programa, todo hijo será padre en algún momento de su padre o de su madre, siempre y cuando Dios nos permita que nuestros padres y nuestras madres lleguen a unas edades adultas. Fíjense que a veces hay una comparación que han hecho. A mí me encantó la comparación esta que vimos, donde decía un escritor de que en la vejez tanto el padre como la madre curiosamente se vuelven como que fuera el último embarazo. Y explica en detalle esto, porque explicaba, es como nuestra última enseñanza, es una oportunidad que tenemos nosotros los hijos para devolver los cuidados y el amor que nos ha sido dado por décadas. O sea que como que nos están entrenando para dar cuidado. Y esto hacíamos la comparación nosotros con Mirna de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. O sea, la fe es la que nos mantiene, el saber, el creerle al Señor en su palabra. Eso es la fe. La esperanza es hacia donde nosotros queremos llegar y sabemos que algún día vamos a estar a los brazos del Señor. Esa es nuestra esperanza. Pero la caridad se convierte precisamente en lo que estamos hablando ahorita. Es la oportunidad de devolver esos cuidados y el amor que nos ha dado nuestros padres por décadas. Y si vamos un poquito más allá, es el cuidado y el amor que el Señor mismo nos ha entregado a nosotros desde que se entregó, valga la redundancia, por nosotros, hace más de 2000 años, cuando se entregó, no por obligación, no porque era su misión, sino que simplemente se entregó por amor, por nosotros. Entonces, si Él se entregó por amor por nosotros, ahí tenemos como la fuente y la clave de donde nosotros tenemos que ser recíprocos, donde nosotros tenemos que dar ese paso. Entonces recuerden las 3 virtudes teologales. En todo Santo Rosario, nosotros los primeros 3 Aves María que hacemos es precisamente por las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe se la tenemos que pedir al Señor, porque Él nos la va a regalar, es un don que Él nos regala. Y la esperanza es, como les digo, lo que nos va a llevar hacia Él, donde vamos poco a poco. Pero a través de esto, si nosotros no hacemos nuestra fe, no la transformamos en obras, no las transformamos en nuestro prójimo, no servimos a nuestro prójimo, tenemos una fe vacía, tenemos una fe seca.
Por eso es que nosotros así, por ejemplo, que si nosotros en nuestra casa, por ejemplo, la vamos adaptando para cuidar a los bebés. O sea, hay familias de que cuando van a hacer un niño, por lo menos andan viendo cómo le ponen su camita o si se puede su cunita. Claro, todo eso depende de las condiciones económicas de cada quien, pues. Las realidades económicas de cada quien es diferente. Pero tenemos una ilusión de tener una ropita, de los calcetincitos, tenemos ilusiones tantas con nuestros hijos y vamos como tratando de adaptar y tratamos de que ellos estén bien. Entonces, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando mis niños estaban pequeños, habíamos comprado unas lamparitas chiquitas, porque como ellos a veces se despertaban en la noche, entonces decía Mirna, para no encenderles la luz tan fuerte, porque si les encendemos la luz fuerte se pueden asustar, entonces habíamos comprado unas lucitas chiquitas que las habíamos puesto en los tomas corrientes y que cuando se despertaban solo le encendíamos y era bien tenue. Se miraba en el cuarto, pero no le daba directamente a los ojos de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es como nosotros, cuando nuestros padres, siempre y cuando tenemos la posibilidad, es que vamos como adaptando la casa a las necesidades de ellos. Fíjense que cuando yo recuerdo cuando Tata, que era mi papá, ya él, después que murió Yaya, ellos eran mis padrinos y Tata era como mi padre. No era mi padre biológico, pero sí fue mi papá real. Él llegó a un momento determinado de su edad que estaba bien anciano. Andaba rondando los 85 años más o menos. Entonces llegó un momento determinado donde él se quedó solo porque murió Yaya, murió su esposa. Y durante 3 años él pasó solo en su casa. Él padecía de diabetes, entonces en un momento determinado, a raíz de la diabetes, tuvo que tomarse la decisión de amputarle una pierna. O sea, hubo una amputación de una pierna y él, pues, había que cuidarlo más. Pero a raíz de su avanzada edad, poco a poco, él se fue deteriorando. Yo recuerdo aquel hombre que me dio tanto amor como papá, que me llevaba, yo me recuerdo que en aquella época pasaba todavía el tren y a las 4 de la tarde, me acuerdo los viernes a las 4 de la tarde, él llegaba a la casa porque a las 4:30 pasaba el tren allí, no cerca pues, pero sí no tan, digamos, a unos 5 minutos de la casa. Entonces llegaba él, me agarraba de la mano, nos íbamos y la ilusión mía era ver pasar el tren. Eso era lo único que hacía. Pues esa persona que tanto me dio cuidado, que tantas cosas me dio de tanto amor, llegó un momento en que estaba sumamente deteriorada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Había que adaptar la casa a sus necesidades. Entonces, lo primero que había que ver era cómo hacemos en el baño, en el cuarto de baño, qué es lo que tenemos que hacer. Y había que hacer, como le llamamos en esa época, la primera transformación que se trató de hacer en la casa. Y entonces en esa época, cuando ya nosotros nos convertimos en padres de nuestros padres, nos damos cuenta de que ellos no solo es que van a entrar al baño y van a estar ahí y ya no va a haber ningún problema, no, nos damos cuenta de que hay que ponerle algo donde ellos se puedan agarrar. Incluso cuando van a hacer sus necesidades nos damos cuenta de que hay que ponerle algo donde ellos se puedan sostener. Muchas familias que no se tienen a veces los recursos, lo que se hace es que hay que acompañarlos al baño. O sea, todos esos detalles son los que van haciendo. Miren, es algo a veces es doloroso, a veces es difícil, pero hay que hacerlo con mucho amor. Porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, la regadera no la podemos poner tan fuerte, porque les daña la piel, les molesta la piel. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, el agua no puede estar tan helada y no podemos agarrar el agua del barril de un solo para echarla porque también les da frío. Se han fijado que la mayoría de los viejitos andan con suéter y a veces nosotros tenemos calor porque su temperatura es bien helado, o sea, ellos se mantienen helados. Entonces, todos esos pequeños detalles son los que nosotros como hijos tenemos que ir haciendo. Esa barra que se pone en el baño a veces es como una barra simbólica. Hablábamos esto con Mirna. Es como algo que a partir de esto es para que ella pueda sostenerse en la ducha, que ya sea una ducha, si le podemos poner agüita caliente mejor, si no hay que calentarle el agua. Entonces
hay que irlos protegiendo poco a poco, hay que irles dando un cuidado poco a poco. Y entonces así poco a poco la casa se va transformando. Si teníamos una casa de dos niveles, por ejemplo, Dios nos había bendecido con una casa de 2 niveles, ya había que poner a nuestro papá, a nuestra mamá, en el primer nivel, y había que adecuarle un cuartito para que ella no estuviera subiendo y bajando, y aún así había uno que estar sosteniendo mucho el cuidado para con ellos. Entonces, todo este montón de detalles, ¿por qué los estamos hablando hoy? Porque queremos hacer conciencia en ustedes como hijos de que los papás necesitan una serie de cuidados, porque queremos hacer conciencia en ustedes como hijos de que a lo largo de la vida ustedes se van a convertir en aquellos cuidadores para con sus papás. Dedíquenle tiempo. A veces los papás no necesitan más que tiempo. No los vayan a dejar así tirados. No se imaginen de que ellos ya saben que los quieren. No, ellos necesitan oír que los quieren. Ellos necesitan oír que hay alguien que esté interesado en nosotros. Y también necesitan oír que alguien les escucha las historias que repiten una y otra vez. ¿Y se han dado cuenta de que por qué repiten una y otra vez la historia? Porque muchas veces ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan lo que hablaron una vez con nosotros. Entonces, en el repetir una y otra vez la historia, precisamente por eso. Ahora bien, es más difícil cuando los papás ya están bien enfermos. Es más difícil cuando el papá está en una cama. Cuando el papá simple y sencillamente ha pasado a una enfermedad, como dicen los doctores, una enfermedad terminal. Los cuidados son mucho mayores. Uno hace a veces con sus papás, con sus mamás, cosas que nunca pensó hacer. Y en ese momento a veces nos toca limpiarle sus necesidades. A veces nos toca romper ese paradigma de uno donde uno dice yo nunca voy a hacer esto, y al contrario, uno lo hace y lo hace por amor. Lo hace simple y sencillamente porque es el deber de uno y porque está ahí la persona que uno tanto ama. Entonces, envejecer, ¿qué es? Es caminar sosteniéndose de las cosas. Envejecer es incluso subir a veces escaleras agarrados y de una forma tan lenta que necesitan mucha ayuda. Fíjense que a veces conforme vamos creciendo nosotros nos vamos como convirtiendo como extraños en nuestra propia casa. Yo recuerdo cuando mi mamá, ella tuvo una enfermedad muy fuerte, que ella tuvo Alzheimer. Y yo recuerdo que cómo mi mamá poco a poco se fue deteriorando. Yo recuerdo cómo mi mamá, con el paso del tiempo, ella fue cayendo como una desconexión del mundo. Fíjense que fueron varias etapas. Esa es una enfermedad bastante cruel, tanto como para que lo sufre como para la persona que está con ella. En el caso de mi mamá, por ejemplo, yo recuerdo de que ella es de Santana, pues vivía en Santana, vivía con mi hermana. Yo somos trabajamos en San Salvador y íbamos los fines de semana a ver. Pero cuando ella empezó a decaer poco a poco, era como que le desconectaban algo. De repente platicaba con uno y de repente dejó de platicar. De repente permanecía sentada y de repente ya no se podía sentar. De repente se acostó y así fue poco a poco caminando. Pero fíjense que cómo es y cómo ellos se dan cuenta de lo que pasa, aunque nosotros creamos que no. Que yo recuerdo que una semana antes de que ella se fuera a dormir a los brazos del Señor, yo había estado con ella y le había estado platicando, y ella la miraba bien deteriorada y estaba acostada. Y yo me acuerdo que estuve platicando con ella, aunque ella no me respondía, aunque ella no sabía lo que estaba pasando, solo se le quedaba viendo a uno y uno creía que no respondía. Pero yo me acuerdo que le dije, mira mamá, yo creo que ya es tiempo de que te vayas a descansar a los brazos del Señor. Yo recuerdo que le dije, nosotros vamos a estar bien, mis hermanas y yo vamos a estar bien, no te preocupes. Y solo recuerdo que se le salió una lágrima para que vean que escuchan, para que vean que ellos están pendientes. En esa semana pasaron tantas cosas lindas, como porque, por ejemplo, que llegó un padre a darle la unción de ya los últimos óleos, y llegó haciendo una alabanza. Y todavía me comenta mi mamá
mi hermana, perdón, comenta que mi mamá todavía quiso hacer esa alabanza. Y cuando hicieron el rosario, ella quería hacer el rosario. Yo les he comentado muchas veces que mi mamá, por ejemplo, tenía las rodillas hasta oscuras, decíamos, por todo lo que había orado por nosotros. Y si ella no hubiera orado tanto por nosotros, créanme lo que yo, por lo menos en mi caso particular, no hubiera estado aquí hoy en día. Entonces, el amor de la madre es simplemente recíproco. O sea, es algo que uno tiene. Y entonces, cuando llegamos a esa situación donde nosotros nos volvemos extraños en nuestra propia casa, donde nos da miedo, donde tenemos tantas dudas, donde queremos, nosotros como hijos quisiéramos ser arquitectos y diseñar para que tuvieran las mejores comunidades. Entonces, ¿cómo no quisiéramos que tuviéramos a nuestros padres eternamente? Ese es el punto. Así que nos quedamos con este segundo pensamiento. Vamos a regresar para concluir este programa con una lectura donde nos va a dar luces el Señor sobre nuestras obligaciones y sobre lo que el Señor nos pide a nosotros como hijos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Hoy estamos hablando de cuando el hijo cuida de sus padres. Y este es un programa más que todo dirigido para nosotros los hijos, que nos demos cuenta de los deberes y obligaciones y el amor que tenemos que regresar a nuestros padres. Entonces, hay una frase que leímos cuando estábamos preparando este programa con Mirna y decía textualmente lo siguiente:
Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte, y pobre del hijo que aparece solo en el funeral y no se despide un poco cada día. Esta frase se resume en que hay que tener cuidado en nuestra vida. O sea, no creamos primero que nuestros padres van a ser eternos. Y tampoco creamos nosotros que no tenemos una obligación y un amor hacia ellos. Es parte de la vida, es parte de lo que nosotros tenemos. Pero veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Sirásida, en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Sirásida, capítulo 3, versículo 1 al 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hijos, óiganme, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición será realidad para bien tuyo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que más claro no está. Se lo repito, Sirásida, capítulo 3, versículo 1 al 8. Ahí está lo que nos dice la palabra del Señor respecto a nuestra relación con nuestros padres, a honrar a nuestros padres. Y fíjense lo que nos dice, es como que nosotros honráramos a nuestro Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en su lectura. Eso es lo que nos dice lo que está ahí. Fíjense que yo les quiero hacer un relato. Es una historia cortita, pero que va a resumir lo que hemos estado hablando ahorita en el programa. Y esta es una historia que ha pasado muchas veces. No tiene lugar en el tiempo, pero sí ha pasado muchas veces. Y Mirna, en el caso de por su profesión, se dio cuenta muchas veces de esto. Y entonces se armó algo así para que ustedes lo oyeran. Imaginemos la historia de un hospital. Imaginemos la historia de su mamá o su papá enfermo. Enfermo ya terminal. De una enfermedad grave, de una enfermedad terminal donde usted le está dando cuidado a él. Y veamos, en el hospital, por ejemplo, había una enfermera. Y la enfermera hacía la maniobra para mover de la cama para cambiarle las sábanas. Cuando de repente José gritó desde su asiento, José es el hijo, y dijo, deja que te ayude, le dijo a la enfermera. Reunió José fuerzas y tomó por primera vez a su papá en sus brazos. Colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre consumido por el cáncer, a su madre consumida por el cáncer, pequeño, pequeña, arrugado o arrugada, frágil, tembloroso. ¿Y qué pasó José, su hijo? Se quedó abrazándolo por un buen tiempo. El tiempo que equivalía como a su infancia, el tiempo que equivalía a su adolescencia. Un buen tiempo, un tiempo interminable, un abrazo de esos que se dan que uno no siente el tiempo, sino que simple y sencillamente lo da. Y meciendo a su mamá o a su papá de un lado a otro en la cama, se quedó acariciándolo. Y calmando a su padre o a su madre, y le dijo en voz baja a su papá o a su mamá, aquí estoy. Imagínense eso. Aquí estoy para ti. De eso se trata. Al final de cuentas, lo que un papá quiere oír al final de su vida, de su hijo, es simple y sencillamente que él esté ahí. Y esa es la misión de nosotros como hijos.
Esa es la misión de nosotros que el Señor nos ha dado. Y en la lectura de Sirach, en el capítulo 3, hemos leído las obligaciones de nosotros para con nuestro Padre, honrar. ¿Cuánto se ha olvidado de esto hoy en día? ¿Cuántos hijos hoy en día, lastimosamente, no honran a su padre o a su madre? ¿Cuántos hijos hoy en día creen que van a conquistar el mundo alejados de ellos? ¿Cuántos hijos hoy en día creen que sus padres en su vejez o sus abuelitos son un estorbo para realizar las cosas que quieren y simplemente lo llegan a aventar a algún lado? Simplemente lo llegan a aventar. Si tienen alguien que los cuide, que los cuide. Pagan para que los cuiden, pero no se hacen cargo de ellos. ¿Cuántas veces hoy en día nos damos cuenta en los hospitales de aquellas personas, de aquellos viejitos abandonados que nadie quiere saber de ellos porque tienen mal olor? ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a asilos, a visitar a los asilos y nos damos cuenta de cuánto abandono hay de parte de la familia? ¿Cuánto abandono hay de parte de los hijos, de parte de familiares cercanos, simple y sencillamente porque se convirtieron en un estorbo? Así que en este programa hoy queremos invitarlos a eso. Queremos invitarlos precisamente a que se den cuenta. Si lo están haciendo, para que reaccionemos. Si están haciéndolo de esa forma de que los han dejado abandonados, tirados, que reaccionemos. Para que nos demos cuenta de lo valioso que han sido para nosotros y de alguna forma les así. Y aquí sale una pregunta que una vez me hicieron sobre esto. Miren, pero mi papá conmigo se portó de la patada. Al final de cuentas, la palabra del Señor lo que nos está diciendo es lo que tenemos que hacer nosotros con ellos. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es lo que el Señor nos manda. Nosotros no somos dioses para juzgar a lo que hicieron nuestros padres con nosotros, pero sí el Señor nos puede pedir cuentas de lo que nosotros hicimos para con ellos, independientemente de lo que hayan sido o cómo se hayan portado con nosotros. Al final de cuentas fueron y serán nuestros padres, y eso no lo elegimos nosotros, eso no lo decidimos nosotros como hijos, eso simple y sencillamente lo eligió el Señor para nosotros, y algún propósito tiene que tener. Entonces, a estas alturas de la vida, cuando ellos están ya en una situación apagada, tienes que practicar el perdón también. Tienes que practicar el perdón para acercarte a Él. Tienes que practicar el perdón para acercarte a ella. No sé cuál sea su situación. Al final de cuentas, cada quien sabe la situación que ha tenido. Pero no te des la condenación, no te alejes del Señor por guardar rencor de algo que no te corresponde, sino que simple y sencillamente hazlo, entrégate, llega donde Él, llega donde ella y cuídalo. Al final es tu obligación y es lo que la palabra del Señor nos manda. Vamos a hacer, para terminar este programa, vamos a hacer una oración chiquita por nosotros los hijos, para que el Señor nos dé discernimiento para encontrar el perdón que a veces necesitamos encontrar para poder perdonar a nuestros padres. Así que me acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy te quiero entregar como hijo todo el perdón que no he logrado encontrar en mí. Todo el perdón por el daño que me pudieron haber hecho mis padres. Inconscientes, conscientemente, no me corresponde a mí juzgarlo. Pero sí, te quiero pedir, Señor, ese perdón para todos los que nos están escuchando, para todos los que me van a escuchar más adelante, por los daños, por ese rencor que yo pueda guardar. Porque solo tú, Señor, eres capaz de liberarme. Solo tú, Señor, eres capaz de que pueda encontrar esa paz, esa sanidad en mi corazón, y que me haga volcarme a mi padre, a mi madre, para darle los cuidados que realmente ellos necesitan. No soy yo quien nos va a juzgar, no me toca a mí solo me toca, como dice tu palabra, darles amor, poder perdonar y ser el hijo que tú decidiste que fuera para ellos. Tú sabes la verdad, tú sabes todo, mi Señor,
y tú sabes en qué momento de la vida voy a dar ese paso. Pero hoy te lo entrego a través de este programa, a través de los que me están escuchando, a través de todos. Te entrego esa situación, te entrego ese rencor que todavía tengo en algún momento, para que puedas liberarme de él, porque solo tú, Señor, eres grande, solo tú, Señor, eres capaz de darme el amor, porque la fuente del amor eres tú. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, bendito y alabado seas eternamente. Amén y amén. Bueno, agradecemos su sintonía, ha sido un programa bien interesante. Espero que les haya ayudado, espero que les haya descubierto lo que el Señor quiere para sus vidas como sus hijos. Y al final de cuentas la vida solo se trata de amor, entregar amor, dar amor, recibir amor y poder ser amado. Así que no se priven de eso, dejen las cosas de rencor por un lado y cuiden a sus padres. Van a ver qué rico se siente darle un abrazo a ese viejito, a esa viejita, cuando menos se lo espera. Les agradecemos su sintonía, los esperamos el próximo jueves, ya con la cabina remodelada o todavía en proceso. Pero los esperamos el próximo jueves siempre a través de su programa Familia Formadora de Personas. Y vamos a ver un tema de más interesante el próximo jueves. Vamos a hablar un poco del matrimonio en el plan de Dios. Vamos a ver de qué se trata, por qué tengo que sacramentar mi matrimonio. Eso se va a tratar el próximo programa. Así que nos despedimos como siempre, les agradecemos su sintonía y les decimos con todo el corazón, con viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones.